Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno volver a verlos este día que el Señor nos permite poder estar un día, una mañana fresca, ¿verdad? Recibimos esa agua del Señor. Él tiene control de todo lo que sucede en nuestra vida y en el mundo entero. Amén. En este día vamos a tener dos momentos. Tenemos nuestra acostumbrada Santa Cena, el primer domingo de cada mes. El primer momento va a ser el mensaje de la palabra del Señor y el segundo momento, como lo mencioné, Santa Cena, ¿verdad? Damos la bienvenida a los hermanos que nos vienen a poner la plataforma Zoom. Damos gracias a Dios, pues siempre están conectados, recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Antes de comenzar, ¿y quién es su rostro? Está llorando, Señor. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites poder estar aquí. Queremos, Señor, recibir de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dirija, Señor, en cada momento. Que tu presencia, Señor, siempre se quede con nosotros y nos acompañe para glorificar tu nombre, eternamente y para siempre. En los méritos que te dijo ahora Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como fue mencionado el sermón de hoy, vivamos con la seguridad que estamos en Cristo. Vámonos al versículo clave en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Vamos a dar lectura en esta mañana a lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Síganme la lectura que viene a continuación. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cuando leemos esta carta, hermanos, ¿verdad?, del apóstol Pablo dirigida a los filipenses en su contexto, nos damos cuenta que esta iglesia estaba atravesando una situación muy compleja de ataques, y una de ellas era la división entre los mismos creyentes que se estaba dando. Y que lamentablemente esto, nosotros lo vemos en nuestros días también, en muchas iglesias, ¿verdad?, que es muy frecuente. Pero el apóstol les escribe algo bien importante, les está afirmando, ¿verdad?, recordándoles que ahora ellos tienen una nueva vida en Cristo. Esas cosas que son minúsculas, y las podemos llamar minúsculas, ¿verdad?, que a veces pasan dentro de las mismas iglesias locales, pueden ser mejoradas por el amor que ya tienen ellos en Cristo Jesús. Hay cosas que pueden ser superables porque ellos ya viven una vida en el Señor. Entonces ellos les recuerdan esa nueva vida y esa seguridad que deben de tener. Aquí menciona tres cosas importantes. Primero, que tengan una unidad. Y esa unidad los lleve a la humildad y igual velando por los demás, ¿verdad? Por los intereses no propios, sino por el bienestar de la iglesia local y de los demás también. Problemas o dificultades que a veces, muchas veces, como hermanos pasamos o estamos pasando, ¿verdad? Pero es importante que nosotros, dentro de que vivir esa seguridad en Cristo, tengamos en mente que no solo nuestros problemas pueden ser solucionados por el Señor, sino que también el problema del hermano, ¿verdad? También puede ser solucionado por el Señor. ¿De qué forma? Ahí lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el bosqueo. Entonces, él dice, vivan de esa manera, teniendo ese gozo de obedecer la palabra del Señor. Mantengan esa unidad como hermanos en la fe. Lo que el apóstol está haciendo, les está exhortando a considerar a Cristo como el ejemplo a seguir. El ejemplo que él nos dejó en las Sagradas Escrituras. Es sobre esta base entonces
En esta ocasión, quiero que miremos esta parte de meditación al día de hoy, para tener esa certeza, por cuanto estamos en Cristo Jesús, podemos vivir en comunión unos con los otros. Esto a pesar, hermanos, de las diferencias que podamos tener como seres humanos, todos somos diferentes. Cuando usted mira, usted lo puede ver alrededor de su propia familia. En su propia familia usted puede ver que tienen gustos diferentes, se visten diferentes. No todos piensan igual, pero sí hay algo que la iglesia nos une y es Cristo, para poder entendernos y poder comprendernos como hermanos. Y es el amor del Señor lo que les quiere mostrar en la epístola, en esta parte, el apóstol, que es el que los va a unir, a pesar de esas diferencias que ellos puedan tener. Hace poco, nosotros tuvimos nuestros devocionales y hablaba acerca de este tema también en uno de los devocionales. Entonces, quiero retomar, ¿verdad?, parte de eso, porque me parece importante poder remarcar lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo primero que el apóstol les está mencionando es que ellos tienen que tener su seguridad en Cristo. Y esa seguridad los va a unir como hermanos en la fe. Eso es lo primero que les dice el apóstol en esta carta. Es la invitación que él está haciendo al inicio del capítulo. Véala conmigo ahí cuando le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo le hago una pregunta. Cuando a uno, de repente, una astilla pequeña se le inserta en uno de los dedos, ¿verdad que usted está incómodo? Su cuerpo se siente incómodo. Y dice usted, está usted ahí batallando con aquello pequeño ahí, y todo el cuerpo reacciona. Así como hijos de Dios y como el cuerpo de Cristo, tenemos que reaccionar a muchas necesidades que hay dentro de la iglesia local. Tenemos que reaccionar, hermanos. Despertar. Muchas veces el Señor nos hace despertar, muchas veces para estas cosas, ¿verdad? Entonces el apóstol dice: miren, ustedes ya no pueden seguir divididos, porque ustedes ya conocen la palabra, ustedes ya saben lo que la palabra les está enseñando. Esto, hermanos, solo es posible a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Esto lo imparte el Señor por medio de su Espíritu Santo, que mora en cada creyente. Amén. El Espíritu Santo mora en usted. No puede ser posible mediante nuestra propia fuerza, porque se va a desgastar. Usted lo hace así, usted quiere esforzarse y batalla con cosas allí personales. Miren, hermano, se va a desgastar. Solo es el Espíritu del Señor que nos puede ayudar a llevar esta unión, esta comprensión hacia los demás. Porque por sí mismos el hombre caído no lo puede hacer. Por el pecado que mora en él, por el egoísmo que mora en él, no lo va a poder hacer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado, como iglesia, tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Esto nos lleva entonces a reflexionar, ¿verdad? Que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo amor, sobre lo cual podemos caminar como congregación. Imagínense usted en un lugar donde ni siquiera lo saludan, o un lugar donde usted llega para requerir un servicio y de repente lo miran de menos. ¿Podría usted volver a ese lugar? Yo creo que soy el primero, ni vuelvo ahí. La iglesia local debe demostrar ese amor hacia los demás, empezando de adentro hacia afuera. No podemos hacerlo al revés. Como iglesia, entonces, tenemos que estar unidos, pero primero tenemos que tener esa seguridad en Cristo Jesús, que tenemos esa unión solo por medio de Él. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta tampoco, porque si usted dice, pero todas las iglesias tienen sus defectos, claro que sí, todas las tienen. Y este es un proceso de vida
que tenemos como iglesia y que estamos aprendiendo a hacerlo. O usted dice, es que a mí nunca me enseñaron a amar. Pero si el amor de Dios mora en su corazón, eso, hermanos, les aseguro, al 100%, se va a reflejar el amor hacia los demás también. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reflejar ese amor día a día dentro de nuestra iglesia local primero y con nuestros hermanos. Aquella necesidad que está ahí, tenemos que cubrirla, buscar la forma como hermanos. Damos gracias a Dios que aquí tenemos una iglesia donde mostramos el amor. Y no solo se muestra, como dice, del diente al labio, sino se demuestra en acción también. Y no solo hacia los hermanos locales, sino fuera también se muestra el amor. Así que, hermanos, estemos seguros entonces en Cristo, porque Él nos ha dado su amor. Y con ese amor podemos nosotros darlo hacia los demás. Aceptemos entonces que cada día tenemos que caminar en ese amor. Pablo les dice, miren, caminen, amándose ustedes mismos, amando la palabra, que la palabra penetre en sus corazones, que no solo sean oidores, sino hacedores de esa palabra. Porque muchas veces nos podemos convertir en esos cabezones, ¿verdad? Así de grandes. Pero la práctica es la que demuestra el fruto del Espíritu Santo. Al practicarla, ya cuando usted se confronta, ya cuando usted Dios lo pone en la brecha, le dice, vamos a ver ahora esto, ponlo en práctica. Ahí es donde usted mira y dice, bueno, aquí es donde yo tengo que poner en práctica lo que aprendo. Porque nosotros no adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. A ese Dios es el que glorificamos, a ese Dios es el que exaltamos, a ese Dios verdadero. Entonces las divisiones dentro de una iglesia, ¿verdad? Nosotros podemos evitar todo tipo de división cuando el amor de Dios mora en nosotros. Es la palabra de Dios quien lo impulsa a usted a unirse al cuerpo de Cristo. Es la palabra de Dios que le impulsa a usted a servir dentro de la iglesia local. Es la palabra de Dios que lo lleva día a día a glorificarle a Él. No es nada más. No es un sentir, hermano. No es porque yo sienta o quiera. No, es la palabra de Dios. Porque es fuente de vida eterna en nosotros. Entonces, entre los creyentes, hijos de Dios y hermanos en la fe, debe quitarse toda envidia, todo celo, toda contienda, todo aquello que pueda mutilar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Miren, todas esas cositas que muchas veces creemos que son pequeñas, están afectando el cuerpo. Están afectando el cuerpo de Cristo. Entonces tienen que quitar todo eso, limpiarse, porque ustedes son diferentes. Tienen que mostrarse diferentes, tienen que mostrar al mundo a Cristo Jesús. Porque al final a quien vamos a reflejar nosotros como creyentes es a Cristo. El mundo no va a criticarlo a usted, va a decir, ve, y es cristiano, y es creyente, y cómo que es así, y ese comportamiento, y lo otro. Ahí en esa iglesia no se muestra amor, no se muestra esto, no se muestra lo otro. Entonces, Pablo le dice, miren, dejen de vivir de esa forma. Tu seguridad ya está en Cristo. De ahí depende todo. Ustedes no tienen que estar buscando nada más fuera de Cristo. Procuremos entonces, hermanos, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Vaya conmigo a la Epístola de los Romanos, capítulo 12, del versículo 18 al 19. Procuremos la paz con todos, hermanos, ¿verdad? Eso nos recomienda la palabra. Procurar la paz con todos. La Epístola de los Romanos, capítulo 12, del versículo 18 al 19. Mira lo que nos dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No le dice solo con el vecino, no le dice solo con la esposa, con los hijos, como dice ahí, hermano, con todos, sin excepción, con todos. Y cuando dice con todos, no le dice, mira, vas a estar en paz con fulano de tal, no le menciona nombre.
Tampoco le menciona raza ni color. Dice con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que a veces, hermanos, ¿verdad? La carne nos llama a vengarnos. Sí, muchas veces la carne nos llama a vengarnos. Es que lo que me hizo no lo perdono. Y quedamos con aquello en el corazón, ¿verdad? Y esto no solo en el ámbito secular, ¿verdad? Puede ser familiar también, etcétera, porque, miren, han habido pleitos familiares también. Han habido pleitos familiares. Pero porque el amor de Dios no mora en ellos y no dejan que Cristo gobierne sus vidas, suceden estas cosas. Pero usted y yo, como creyentes, somos diferentes. Y eso es lo que debemos demostrar nosotros dentro de nuestras propias familias y aquellos que están rodeándonos también. Mostrarles el amor, la misericordia de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Miren, hermanos, es que esa es la lucha que tenemos. La carne. Luchamos día a día, ¿verdad? Por eso tenemos que estar pegados al Señor en oración, en lectura de la palabra. Y estar nosotros con un corazón sensible al llamado de Dios en el momento que Él necesite de nosotros. Es que nosotros no necesitamos del Señor. Muchas veces decimos así. No, es que yo no necesito congregarme. Yo puedo aquí miren, con mi Biblia hacer muchas cosas. Yo escucho por internet, y escucho esta prédica, escucho. Y hermanos, qué hermoso es congregarse, qué hermoso es estar aquí juntos en armonía, como la Biblia lo dice. Usted siente el calor de los hermanos. Qué hermoso es eso. Porque nosotros estamos viviendo una vida diferente, no la vida que el mundo quiere, sino lo que la Biblia nos da. Es una vida en Cristo la que vivimos. También le dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que veos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, le dice, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, unidos en el espíritu. Nosotros tenemos que permanecer en esa unión, hermanos, no le demos espacio a cualquier cosa. Mantengámonos en esa unión en el servicio al Señor, con amor, con humildad, para que Dios mismo sea glorificado. Pablo le dice que debe de permanecer digno de ese llamado, ser fieles al Evangelio, para que puedan vivir como Dios quiere, no como ellos quieran, sino como Dios quiere. Quiere que vivan ahora una forma diferente. Como decimos nosotros, que le den vuelta al caso. Ustedes ya no pueden vivir así, tienen que vivir diferente. Unánimes, en armonía entre ustedes, en paz, en amor auténtico, sin falsedad, les dice Pablo. Ustedes no pueden vivir falsamente, tienen que vivir con esa rectitud delante de Dios, reflejando a Cristo en todo momento. Es que solamente el Evangelio del Señor, hermano, nos puede guiar a Cristo. No hay otro camino. Él es el camino de la verdad y la vida. No hay otra forma. Cuando estábamos en el mundo, buscábamos una forma, otra, y nunca encontramos paz. Aún con nuestros mismos familiares nunca encontramos paz. Pero ahora en Cristo podemos tener esa paz. Y podemos nosotros reflejarlo a Él. Cuando nos unimos a Cristo, entonces, nos unimos como iglesia. Nos unimos como hermanos en la fe. Por eso necesitamos congregarnos. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos discipularnos, aprender los unos de los otros. No podemos aislarnos de nuestra iglesia local.
Un domingo sí, un domingo no. Un día sí, un día no. No. Así como necesitamos nosotros alimentar nuestro cuerpo todos los días, así necesitamos alimentar nuestra alma. Necesitamos hacerlo porque no sabemos las circunstancias que podemos estar viviendo el día siguiente. No sabemos qué puede pasar el día de mañana. Dios nos puede estar preparando para situaciones que no podemos resistir. Si estamos débiles, necesitamos también de los hermanos que nos fortalezcan con palabras, con aliento. Miren, hermanos, ¿cuántas veces usted no se ha sentido bien cuando un hermano le manda un mensajito? Tal vez usted nunca se esperó y le mandó un mensajito de salud. Qué bonito, ¿no? O le hizo una llamada. Usted sintió el amor de Dios. Usted sintió que en ese momento usted se fortaleció. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que Pablo les está mencionando. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Note, hermano, que dice si hay. No es porque Pablo está dudando. Él afirma que en Cristo somos estimulados para estar unidos, guiados hacia una misma dirección y propósito. En otras palabras, hermanos, Cristo es la fuente de la cual bebemos, nos nutrimos cada día. No busquemos otras fuentes en el mundo. No busquemos fuera de la iglesia local. Vengamos a Cristo. Nutrámonos de Él. Él es la fuente de vida eterna. Lo mismo con nuestros hermanos. Aquellos hermanos que puedan darle un consejo. Y muchas veces una exhortación para poder corregir. Reciba la humildad delante de Dios. Reciba la humildad y sabrá usted que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Porque Dios nos está moldeando a cada uno. Entonces el apóstol le dice, guiados a una misma dirección y propósito. Bajo esa fuente que es Cristo, que es parte, nosotros somos parte de ese cuerpo, se sostiene la iglesia. Cristo como cabeza. Pero bajo esa cabeza están las autoridades que Dios ha establecido dentro de la iglesia local, que son las que van a dar cuenta delante de Dios por su alma. Mire qué responsabilidad es, hermano. Dar cuentas por cada uno de los que están aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Solo de esa forma. Porque fuera de Cristo, hermano, nos vamos a derrumbar completamente. Sin Él nada podemos hacer. Fuera de Cristo, nos vamos a dañar, nos vamos a mentir, no vamos a querer servir a los demás. Pero dentro de Cristo todo eso va a cambiar. Es un panorama diferente. Porque estamos unidos a Él. Y Él nos va a sostener. Por cuanto Él dio todo por nosotros. Dio su vida completa. Pero después sigue diciendo, si algún consuelo de amor, le dice. En medio de las circunstancias, dice, y del temor que a ustedes les hace dudar de Dios y su gracia, no duden, porque ustedes están completos en Él. Él les va a dar consuelo a sus corazones. Él va a cambiar sus mentes. Les va a dar esa seguridad de que están unidos a Él. Sus corazones ya no van a estar tristes, van a estar gozosos porque les sirven. Es porque la verdad del Evangelio ha sido revelada a ustedes en las Escrituras. Cuando usted viene aquí, viene a recibir la palabra del Señor, viene a fortalecerse en la palabra del Señor. Para que el día de mañana la situación que usted viva, sienta el respaldo de la palabra. Sienta el respaldo de Dios. Que Dios está con usted. Que Dios mora en usted. Es que, hermanos, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, eso trae un beneficio para nuestras almas. O usted no toma agua porque no es un beneficio para usted. Pero es un beneficio tomar agua. Y médicamente también lo dice. Mire, tome agua, tantos litros en el día y esto le va a ayudar a esto. Pero fíjense que los humanos hacemos todo lo contrario. Nuestras mentes nos engañan en, ¿qué voy a hacer eso?
¿Qué me beneficia? Y empezamos, ¿no?, a cuestionar. Hermanos, para usted un beneficio las escrituras. El escudriñar la palabra, el orar, el ayunar. No es porque la iglesia se le ocurrió hacer eso o porque las escrituras están. Dios lo hizo con un propósito, que crezcamos, que vayamos madurando en la fe. Por eso aquí, gloria a Dios por esta iglesia, no dejamos de hacer lo que corresponde a la palabra del Señor. No dejamos. Aún en medio de la pandemia, que no nos congregábamos, lo hacíamos. ¿Y por qué no hacerlo hoy en día también? ¿Por qué dejar de hacerlo? Entonces, todo eso es beneficio para usted, para su alma. Luego les dice, si alguna comunión del Espíritu, esa comunión que tenemos con Dios día con día, en nuestra mente y corazón, por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, es la verdad del Evangelio que nos va guiando, nos va sosteniendo y nos va dando sabiduría y discernimiento para saber caminar en este mundo de tinieblas. ¿Cómo usted puede saber manejar un aparato nuevo si no tiene un manual? ¿Verdad que todo aparato que usted compra siempre trae un manualito pequeño, que sea pequeño o grande? Usted dice, bueno, a veces hasta lo ignoramos, eso, y lo dejamos por allá. Ya cuando estamos complicados ahí viendo, y esto, cómo lo, y esta pieza de va, y a veces hasta le sobra pieza. Dice usted, entonces, ¿cómo voy a mandar por allá lo que no? Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con el alma deshecha completamente. Venimos deshechos del mundo. La Biblia nos ayuda a poder reparar todas esas cosas que están en nuestra vida. Las Escrituras, amándolas, obedeciéndolas. De esa forma, hermano, es que el Señor trabaja en nuestras vidas. No es por medio de otra cosa que por medio de la Escritura y la ayuda de su Espíritu Santo. Ese afecto y esa compasión que debemos demostrar también los unos a los otros. Porque servimos a un mismo Dios. Yo no sirvo a un Dios diferente al suyo. La labor que usted hace dentro de esta iglesia local es importante, igual a la labor que yo hago. No es más ni es menos. Porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Pero eso ayuda a que usted se fortalezca y fortalezca también el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Solo por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo. Porque tenemos un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Les dice a ellos, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, sin excepción. Porque Cristo murió por todos. Aún por aquellos que todavía no le conocen, pero que en su soberana voluntad le van a conocer. Por ellos también murió. Jesucristo predicó su evangelio, esa salvación eterna, que sigue vigente hoy en día para cada uno de nosotros. Es por la fe, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de considerar que todos tenemos diversos dolores, preocupaciones, situaciones difíciles, pero que estamos seguros en Dios. Amén. Que tienen su seguridad en Dios. Dios no lo va a dejar. Su seguridad está en Cristo. Aunque ese dolor esté ahí, aunque la situación esté ahí, usted sabe que tiene el respaldo de Dios, el consuelo de lo alto y la ayuda de sus hermanos, de su iglesia local. Ese profundo amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros nos trae perdón, para que nosotros también podamos perdonar a otros sus ofensas. A veces sucede, hermanos, y como no existe esa perfecta, nos ofendemos, porque cuando sale con palabras, dice la Biblia, es mentiroso. Nos ofendemos. Pero el amor de Dios hace que nosotros podamos pedirnos perdón, podamos reconciliarnos, podamos apoyarnos y ayudarnos, a pesar de las diferencias que tenemos como seres humanos, porque todos tenemos diferentes temperamentos. Nuestra forma de actuar es diferente.
Pero la unión en Dios y en Cristo nos va a hacer tener ese amor, porque Él es la fuente, la única fuente que encontramos de consuelo y amor en el Espíritu. No es posible entonces, hermanos, que muchas veces sigamos diciendo, somos creyentes, somos cristianos, ¿verdad? Ya no somos instrumentos de Dios en eso. Tenemos que ser también en esa parte de esta área difícil, muchas veces, ser instrumentos de Dios, animarnos y exhortarnos a la compasión y al afecto como hermanos en el Señor. Permanezcamos en el Evangelio, que es lo único que nos va a ayudar, que nos ha sido predicado en esta iglesia local. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. O usted se le ha predicado otra cosa aquí en este púlpito. Se le ha predicado experiencias místicas, o se le ha predicado filosofía. Es el Evangelio de Cristo. No es palabra de hombre, es palabra del Señor la que predicamos. En segundo lugar, la vida de Cristo nos completa como iglesia. Pablo les pide que procuren esa unidad, siendo humildes, buscando los intereses de los demás, antes que los suyos propios. Mira el versículo 2, siempre de Filipenses 2. Completar mi gozo, le dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es interesante entonces cuando comienza diciendo, ¿verdad? Completar mi gozo. Es que eso trae, para que una iglesia sea saludable, ¿verdad? Cuando se completa ese gozo que cada miembro de la iglesia tiene en su corazón y en obediencia a la palabra del Señor, tener un ambiente saludable dentro de la iglesia local. Porque donde no se buscan los intereses personales como en el mundo, ¿va? En el mundo usted está en un trabajo y mira, dice, espero que con el jefe, sapos, o aquel con el jefe anda ahí primero, y empieza el egoísmo, ¿verdad? Dentro de la iglesia local no es así. No debe de ser así. En la iglesia local todos servimos al Señor. Todos completamos ese gozo. Todos unánimes. Tenemos un ambiente saludable. Comenzamos a buscar no el interés propio, no el interés del hermano. ¿De qué forma se puede ayudar al hermano? Claro está, hermano, que usted pueda abrir su corazón para ser ayudado, porque no forza a nadie. Si yo quiero ser ayudado en una consejería matrimonial, yo busco la forma de ser ayudado, o familiar, etcétera, cualquiera que sea. Pero respetamos que muchos no quieren y respetamos al hermano también en eso. Tenemos un respeto en iglesia. Tampoco vamos a forzar para que usted tiene que venir, usted tiene. No. Sabemos nosotros lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, pero si usted viene en humildad y con un corazón dispuesto a ser ayudado, este es el lugar donde usted puede recibirlo. Para que una iglesia local sea llena de gozo en la palabra, recibiéndola con toda esa humildad, lo primero que Pablo les menciona es siendo del mismo sentir, les dice. O sea, sientan lo mismo. Conserven ese mismo amor, unidos en el Espíritu, les dice. Dedicados a un mismo propósito. Qué hermoso va a haber una iglesia trabajando de una forma que la dirección que se lleva es saludable. Es saludable. Y usted se siente bien. Y tiene claro esos objetivos que como iglesia tenemos. Nosotros todavía estamos en la cuestión de la construcción. Damos gracias a Dios por muchos hermanos que colaboran, ¿verdad? Asimismo, les animamos a seguir colaborando en eso. Igual los hermanos que nos miran en las redes sociales. Todavía seguimos avanzando con eso. Y esto es paso a paso, siempre. ¿Verdad? Con todo lo que se está recolectando, con muchas otras cosas que van a venir para la ayuda. Necesitamos entonces tener como iglesia que una meta, un propósito. Imagínese usted que viene a congregar a este lugar y no tengamos nosotros ese propósito de tener nuestro templo en construcción y decir, es que estamos cómodos aquí en Cascada. Vamos a pasar como 20 años aquí. Y no tengamos ese objetivo, esa meta de decir, hermanos, vamos a tratar de lograr lo más pronto posible entrar ahí. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén.
Claro. Entonces eso nos trae un propósito como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no solo queremos estar aquí, queremos que muchos vengan y reciban al Señor también en ese lugar. Porque esa es la meta de la iglesia, predicar el Evangelio. Traer a otros que conozcan al Señor. El día que nosotros inauguremos este templo, hagan una fiesta. ¿Qué dicen ustedes? Una fiesta. Tal vez algunos no estemos aquí o el Señor nos ha llevado, pero no, pero va a ser una fiesta. Creo que va a ser un gozo. Es ahorita un gozo para nosotros poder estar aquí. Ya es un gozo en el Señor. Entonces eso nos trae a que tenemos un mismo sentir. Estamos unánimes nosotros. No como el mundo lo muestra. El mundo, Satanás y el pecado, lo que trata de hacer es dividirnos muchas veces. Separarnos de Cristo, separarnos de la iglesia local. No hay peor cosa que esa, ¿verdad? Esa división que el mundo quiere hacer, separarnos de los creyentes. El Salmo 133, capítulo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Usted cree que no podemos estar aquí? Bueno, estar los hermanos juntos en armonía. Entonces esto me trae a reflexionar que cada corazón de cada creyente debe de estar sano. Anhelar su iglesia local. Cada vez que se congrega, ayudar dentro de esa misma iglesia local. Cuando a usted se le pide que colabore en algo, tenga ese corazón dispuesto al Señor. Ese tiempo de decir, yo voy a colaborar con un poco que yo sé, voy a hacerlo. Y hágalo de corazón. Eso va a traer beneficio a su alma primeramente y a la iglesia local donde usted está, donde usted recibe el alimento de la palabra del Señor. Cada domingo, cada jueves, cada vez que se congrega un poco con gracia los viernes, está recibiendo el alimento de la palabra. Cuando usted se discipula, está recibiendo el alimento de la palabra. Qué hermoso, hermanos, que nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. No dejamos de hacerlo. Y para ir cerrando este momento, en tercer lugar, les dice, Jesús es su ejemplo perfecto de amor, unidad y humildad. ¿Qué mejor ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él nos enseñó, hermanos, a cómo guiarnos en este mundo cruel, este mundo perverso, este mundo egoísta, este mundo altanero, soberbio. Cristo nos enseñó cómo debemos nosotros guiarnos como iglesia, como sus hijos, como redimidos que somos. Versículo del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Cristo tuvo esa actitud, nosotros también tenemos que tenerlo. Humillarnos, como dice ahí, esa humildad que es notoria en el Señor, en obediencia al Padre por amor, sin perder esa esencia divina que Él tiene. Se unió a esa naturaleza humana, pero mostró en la cruz que Él era el Redentor, el Salvador de nuestra vida. Aunque Él se sometió a todas las leyes físicas que nosotros nos sometemos como seres humanos, al dolor, a la angustia, a la tribulación, ¿verdad? A la soledad, Él se sometió a todas las cosas. Pero no dejó que eso dejara para que Él cumpliera el propósito por el cual había venido. Venía a rescatarnos. Mire, muchas veces hasta por mismo Satanás fue tentado. Dígate, le dice. Cuando usted en el desierto, la tentación es que tuvo Jesucristo. Pudo hacerlo, pero él tenía un propósito. Tenía un objetivo. Jesús no solamente entregó su vida en la cruz, sino que literalmente se entregó a sí mismo.
a sus discípulos, a aquellos que lo necesitaban, al ciego, al sordo. Él pudo hablar con reyes, con gobernantes de ese tiempo, ¿verdad? Y dejando a los demás, vaya, miren, a ver qué hace. No. Y se entregó a sí mismo por todo. Animó a sus discípulos, los exhortó, los alentó, les dio el Espíritu Santo, les enseñó cómo vivir y depender de Él. Eso mismo nosotros lo tenemos, hermano, porque Él se ha unido a nosotros. Dios nos ha unido a Él. Entonces el llamado de Pablo es que sigamos el ejemplo de Jesús. Sigan ese ejemplo. Porque eso les va a traer a ustedes beneficio. Por eso nos invita a esa humildad delante de Dios, reconociendo solamente que el poder de Dios puede traer una vida de piedad en ellos. Solo el poder de Dios puede traer una vida de unidad, teniendo esa comunión, imitando a Jesús como ejemplo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que reconocer hoy en día. Tener esa humildad y esa piedad delante del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren, tiene un propósito. Entonces nuestro llamado es cumplir la voluntad del Padre. Ya como creyentes, antes vivíamos con propósitos del mundo, pero ahora tenemos propósitos espirituales, y es cumplir la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Tenemos todo lo necesario en Él, porque Él ya murió en la cruz, ya mostró su amor por cada uno de nosotros. Filipenses, siempre el capítulo 2, versículo del 9 al 11, ya para ir cerrando. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como hijos de Dios debemos de anhelar el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde toda la rodilla, dice, se doblará y toda lengua confesará. Lo exaltará, porque Él es Rey. Anhelemos, hermanos, en nuestro corazón ese día. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Mire, usted ya no va a vivir en un mundo, este mundo cruel que vivimos. Ya no vamos a vivir acá. Somos pasajeros en este mundo. Anhelemos ese día, que nuestra meta sea anhelar ese día con el Señor, estar con Él, servirle aún más. Ya las preocupaciones y todo lo demás se quedará aquí. Vivamos unidos en amor como el cuerpo de Cristo que somos. Solo así puede ser posible. Solo con esa certeza, unidos en Cristo. Vivamos con ese ejemplo que el Señor nos dejó. Sin lugar a duda, el mundo nos va a reconocer como verdaderos discípulos del Señor. Cuando nos mire así, estamos unidos como iglesia y en amor. Incline su rostro, vamos a ver. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades que nos enseñan a poder vivir una vida de piedad, de amor, de misericordia y de gracia delante de ti. Como iglesia local, Señor, y hacia nuestro prójimo y nuestros hermanos, y sobre todo aquel que está a nuestro alrededor también, Señor, poder demostrar tu ejemplo, el ejemplo que vivo que tú nos has dejado en las Escrituras. Permite, Señor, que esta palabra sea sembrada en buen terreno en nuestros corazones, que podamos meditar en ella, Señor, y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a crecer, Señor, en esas áreas que todavía somos débiles, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca. Y unidos como hermanos también, Señor, en la fe, en nuestra iglesia local. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a pasar al siguiente momento de nuestra Santa Cena. Pido a los servidores, por favor, que vayan pasando. Para que vayan preparando los alimentos.
Antes de esto, vamos a meditar en algunas cositas que nos menciona la palabra del Señor con respecto a la Santa Cena, el orden en el que como creyentes tenemos que entender. Pónganse en pie. La palabra del Señor dice que la Santa Cena es para hacernos un autoexamen de conciencia, para quitar en arrepentimiento de nuestra vida lo que no le agrada al Señor Jesucristo. Esto es para que nosotros nos presentemos como iglesia delante del Señor sin mancha ni arruga. También para que nosotros podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como su iglesia que somos ante ese eminente arrebatamiento de este mundo perdido. Nos recuerda a sí mismo y nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no a nosotros mismos, y que nos ha comprado con su sangre, que somos beneficiarios de esto. Y por último, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará por nosotros. Entonces, meditando en esto, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena del Señor? ¿Quiénes están aptos, esa es la palabra correcta, para tomar la Santa Cena del Señor? Recordemos entonces que esta es una celebración que debe tomarse con discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. O sea, que hayan nacido de nuevo, que hayan sido regenerados por medio de la fe en Cristo Jesús. Asimismo, los que recibieron las aguas del bautismo dan testimonio de una vida nueva en Cristo Jesús, aquel que ha sido bautizado, ¿verdad? Nosotros hemos tenido este privilegio en la iglesia que este año 2 veces han habido bautismos y muchos se han bautizado y gloria a Dios por eso. No es apropiado para niños pequeños que aún no tienen discernimiento de esta celebración. Teniendo esto en mente, hermanos, le invito a que usted medite mientras nuestros hermanos del coro entonan niño. Medite ahí y pida perdón al Señor por aquellas cosas que tal vez solo usted las conoce, para que podamos tomar la Santa Cena en la paz del Señor. Cordero, que bajases del cielo a morir en la cruz, para darme la luz y gran salvación. Perdiste, sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz, la borraste de Jesús. Te alabo, Señor. Todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que inicia mi vida, esa paz sin igual que nunca jamás la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor, el dulce dolor que viviste Jesús. Yo te alabo, Señor. Todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi Salvador, que moriste por mí.
¿Todos tienen sus elementos? Los que nos miran por las redes sociales también pueden preparar un pedacito de agua y un pedacito de pan. Vamos a dedicar estos elementos al Señor, recordando su muerte, resurrección y vida que nos ha dado para gloria de su nombre. La lectura a continuación será 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Nos dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Continuando con la lectura. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le damos la copa. Y para terminar la lectura bíblica, así pues, todas las cosas que comieres, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el propósito que nos conecta a nosotros con la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo como intercesor de su iglesia. Oremos, si quiere su rostro. Amado Dios, te damos gracias por este momento precioso que nos das de comunión como hermanos, para poder recordar tu muerte, resurrección y vida que diste por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Preciosa sangre que nos limpia y nos purifica todos los días. Gracias, Señor, porque no ves nuestros pecados, sino que, viniendo delante de ti en humildad, tú nos perdonas. Trae a nosotros paz, seguridad, amor, Señor, entre cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta iglesia, Señor, y por todos los proyectos que se tienen, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, por las autoridades que tú has puesto. Gracias, Señor, fortaléceles. Gracias por el liderazgo, Señor. Gracias por todo lo que hacemos, porque es para glorificarte a ti. Manténnos unidos, Señor, como iglesia, para seguir adelante en medio de este mundo de tinieblas, muerto. Sabemos que tú vas con nosotros. Tu fortaleza para cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor. Gracias te damos por aquellos que nos vieron por las redes sociales. También, Señor, tu bendición para ellos. Guárdalos, Señor, en todo momento. Que toda actividad, Señor, que vayan a realizar en esta semana, seas tú que vayas delante de ellos, acompañándolos, Señor, dándoles propósito. Guárdales y cuídales. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.